Antes de comenzar el vídeo, quiero hacer una advertencia. Yo entiendo que este tema puede ser controvertido incluso para gente que se considera de izquierdas, y me gustaría dejar clara una cosa. Las experiencias personales que hayáis podido tener no me interesan, son irrelevantes. Que a tu abuelo, a tu prima o a tu cuñado les haya pasado algo o conozcan a alguien que les ha pasado, me da completamente igual. Desde hace varios años, sobre todo con las crisis de la hipoteca del 2018, hemos sido testigos de ataques recurrentes hacia las personas que ocupan pisos y un intento constante de hacer que estas personas se vean de manera pública como un peligro para el individuo normal y corriente. Sin embargo, lejos de ser así, es el individuo normal y corriente el que tiene muchas más probabilidades de terminar convirtiéndose en un ocupa que de sufrir una ocupación. Antes de meternos en materia, tenemos que diferenciar lo que es un allanamiento y lo que es una ocupación, porque aunque parezca lógica la diferencia, muchas veces se confunde entre una y otra y lleva a error. Esta es la definición que da el Código Penal de allanamiento de morada, lo que quiere decir que entrar en una vivienda habitual de alguien, ya sea con este dentro o con la persona fuera, es allanamiento. Y es algo que se resuelve de forma rápida en cuanto una de las dos partes demuestra su propiedad. Esto ya está tipificado como delito y cuando se habla de ocupación, al menos en términos jurídicos, no es a esto a lo que se refiere. Tampoco las leyes que se creen en base a la ocupación van a afectar este tipo de casos. No tienen nada que ver. Por otro lado, esta es la definición que da el Código Penal de lo que es una ocupación. Es la entrada sin autorización debida a un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada. Se refiere a que no es la vivienda habitual de alguien. En este caso tiene que ser, por necesidad, una casa vacía. Y ya no solo se trata de que sea una casa que está vacía, sino que la mayoría de las casas que sufren ocupación son de entidades financieras y de bancos, no son de individuos. Y esto no es algo que diga yo o los medios progres, sino también las propias entidades financieras y empresas que tienen intereses económicos en ello. Y entonces, ¿dónde está la alerta contra los ocupas? ¿Dónde está la alarma social? ¿Por qué los medios no paran de hablar de ello? ¿Por qué se dirige todo ese poder mediático hacia el individuo? ¿Por qué María José tiene miedo de que le vayan a ocupar una casa que ni siquiera es suya, que todavía está pagando al banco? ¿Y por qué Pepe, que simplemente heredó una casa de sus padres en el pueblo, está a tope con que hagan leyes en contra de la ocupación? La respuesta es la de siempre, y son los intereses. Los bancos son los propietarios, en parte o en su totalidad, de la gran parte de los medios de comunicación de España. Es lógico que utilicen ese poder para defender sus intereses, pero son intereses que en última instancia no son los tuyos si eres un trabajador. El problema de base al final es que los ocupas no tienen la capacidad mediática ni económica de poder contrarrestar la propaganda que hacen los bancos contra ellos. Y es que a pesar del relato de los medios, los ocupas no son generalmente gente desagradable que quiere vivir gratis en casas que no son suyas, sino familias e individuos que en algún momento habitaron esos hogares y que debido a que no han podido seguir pagando la hipoteca o que el alquiler ha subido debido al coste de oportunidad en las grandes ciudades, se han visto obligados a elegir entre ocupar la casa que ha sido suya hasta entonces o vivir debajo de un puente. Y esto es una situación que, a pesar de que tú pienses que no puede ocurrirte, y aunque sea verdad que no puede ocurrirte por tu situación socioeconómica actual, sí le puede pasar a tus seres queridos, o te puede pasar cuando seas mayor.
una ley de desahucios express no va a ir en contra de vagos y maleantes, sino de gente trabajadora que simplemente es incapaz de mantenerse en la carrera del capitalismo. Y es por eso que cuando veo a gente trabajadora o a gente de familia trabajadora vitorear las acciones de los 4 nazis que echan a la gente de sus casas, me pregunto si de verdad no están entendiendo la situación, si no se están dando cuenta de que mañana esos 4 nazis echarán la puerta de su casa abajo. En algún momento en Twitter algún liberal sacó este mapa a la luz para evidenciar la tremenda alarma bajo la que estamos y el peligro que acecha en cada esquina de que te ocupen tu casa. Sin embargo, si lo superponemos y lo comparamos con las ejecuciones hipotecarias que ha habido en España estos últimos 3 años, nos damos cuenta de que hay un patrón. Las zonas con más ocupación, junto con la información que tenemos de antes de que el 80% son casas de los bancos, evidencia que la mayoría de estas ocupaciones están llevadas a cabo por gente que ocupa su propia casa. No vale de nada utilizar datos si no se contextualizan o si por lo menos no se comparan con otros que sean relevantes. Este es el tipo de desinformación que estoy precisamente denunciando, el hecho de que se manipule en contra del interés general y a favor del interés de los bancos. La persona que puso esto en Twitter dudo que sea siquiera accionista de ningún banco. Es un trabajador como cualquiera. Y sin embargo, está haciendo proselitismo a favor de algo que evidentemente no le interesa. Y además, es que si el problema sí fuera realmente de los individuos, la solución tampoco pasaría porque fuera más sencillo expulsar a la gente de las casas que ocupa, sino la de abrir todo el parque inmobiliario que poseen completamente vacío los bancos y los fondos buitre para poder dar un hogar a esas personas. Y esto no es algún tipo de proclama comunista de nacionalización de los recursos del país, sino una defensa bastante básica de un derecho constitucional. Dicho lo anterior, yo ya no puedo más que repetirme. Si eres un trabajador, debes analizar bien cuál es tu situación, y no solo cuál es tu situación actual, sino cuál puede ser tu situación en tu vida en general. Cuáles son, por lo tanto, tus intereses y qué cosas debes defender y cuáles no. Hacer caso de lo que diga la prensa sin ningún tipo de criterio no te hace un libre pensador. De hecho, en todo caso, es lo contrario. El pedir que la Constitución se cumpla tampoco es de izquierdas, es precisamente defender tus propios intereses, es pedir que se te asegure a ti, a tus padres y a tus hijos una vivienda donde poder estar.